Damos paso entonces a nuestra primera conferencia magistral, que está a cargo de nuestro gran amigo Fernando Nogales, que desde Sevilla nos acompaña esta mañana. Es un honor para mí presentar a Fernando, quien es doctor en Sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca, doctor en Economía de la URC de Madrid, máster en Economía de la Escuela Austriaca, licenciado en Psicología de la Universidad de Sevilla y diplomado en Alta Dirección y Administración de Empresas, de Marketing y Recursos Humanos de SADE de Barcelona, profesor invitado de varias universidades, escuelas de negocios y centros académicos en España e Hispanoamérica, asesor internacional de empresas familiares y miembro del comité organizador de este foro. También debo destacar, y espero que, como no tengo aquí el listado de tus publicaciones, sé que la riqueza es gigantesca de las publicaciones que tienes, Fernando. Bienvenido, Fernando, nuevamente a Colombia por estos medios, y esperamos que en el corto plazo, una vez pasen todas estas situaciones, te podamos tener física y presencialmente aquí en Colombia con nosotros. Buen día, Fernando. Bueno, muchas gracias a todos los asistentes, en primer lugar a los organizadores, en segundo lugar, lógicamente, a los ponentes que me acompañan en este evento. Estoy plenamente convencido que a los patrocinadores, a las instituciones que nos acaban de presentar, están ayudando mucho al desarrollo de las empresas familiares, no solamente en este caso de Colombia, sino de toda Hispanoamérica, y me alegra, bueno, pues el poder participar en este enriquecimiento recíproco. Bueno, voy a pasaros un poco las transparencias, un momentito, un segundo. ¿Veis las transparencias? Espero que sí. Vale, pues sin más dilación. Aún no. Fernando, aún no. Debes cargarla. Un segundito. En share screen. Entre tanto, le damos un cordial saludo. También aquí está con nosotros Carlos Javier Ballesteros, desde España también, que estará en el primer panel. Saludos también a Víctor Manuel Buitrago, a Mi Salud Plus, a la Carolina Osorio, que también reportan que nos están viendo por estas, a Vania Palacios, también a Diana Patricia Correa, Marta Lenis, que también está con nosotros, Mónica Abadía, también, en share screen. Sí, le doy, no me sale, sí. Yo creo que las cargamos desde Colombia, profesor Jorge. Sí, mejor, sí. Vamos a cargar. Sí. Jesús Salas, de Mi Salud Plus, quien está aquí, ya también nos reporta su presencia. Recordemos que para todo Hispanoamérica estamos llevando por el canal digital de Eduvisión, que hacemos presencia en todos estos países que ya nos reportaban asistencia: Panamá, Perú, Ecuador, Chile, Argentina y por supuesto España, especialmente dos ciudades, Sevilla y Cádiz. Desde Perú, gracias Rafael Salazar. Ya Fernando, ya cargó. Le damos el saludo desde Perú a Rafael Salazar Tafur. Muchas gracias, Rafael, que nos acompaña desde allá.
Listo, ya estamos aquí, entonces. Bueno, disculpadme que algo pasó al ordenador, que no sé si se me acabó la batería y tuve que darle otra vez al tema. Bueno, vamos a ver. Os voy a comentar un poco para los que trabajamos con empresas familiares desde hace algunos años, en mi caso ya 3 décadas, lo que entendemos que son las bases del éxito de la empresa familiar, sobre todo en situaciones de crisis, de todo tipo, general, económicas, pero no solamente. En este caso tenemos una crisis económica que ya estaba instalada desde hace aproximadamente un par de años, en el caso de España y de Europa, y que se ha visto intensificada, lógicamente, por una causa de carácter sanitario, como es el COVID-19. Con lo cual nos encontramos en una crisis económica que, con respecto a las anteriores, tiene, digamos, algunas diferencias significativas importantes. Voy a hacer un poco la exposición. En primer lugar, digamos, voy a hablaros de la importancia de las empresas familiares en la economía del mundo, que algo que se olvida. Incluso las propias familias empresarias a veces no se dan cuenta de la trascendencia que como grupo empresarial a nivel planetario tienen. Voy a hablaros también un poco de los factores de éxito de la profesionalización de las familias empresarias. Y por último, también hay oportunidades en todas las crisis empresariales y es importante que nos centremos en algunas de esas oportunidades que se están generando en este momento y que se van a ir materializando, digamos, en los próximos 2 o 3 años de duración de aproximadamente esta crisis, teniendo como referencia las anteriores. Sin más dilación, y hablando un poco del primer punto, la importancia de las empresas familiares en la economía del mundo. En primer lugar, si tuviéramos que decir alguna cosa, y es importantísimo, siempre en los cursos de empresa familiar, en los seminarios, en los talleres, en las conferencias, siempre empiezo por dar una gran importancia al protagonismo que en la generación de riqueza tienen las empresas familiares. Aunque solo sean unos datos por encima, hay que decir que a nivel mundial las empresas familiares, por ejemplo en USA, pues son las que más empleo crean, son las que menos despiden, son las que tienen el trabajo, digamos, fijo con mayor proporción. Aproximadamente entre el 65 y el 80% de las empresas de todo el mundo son propiedad de familias o están dirigidas por estas. Se estima incluso que alrededor del 40-45% de las 500 empresas más grandes, en este caso Revista Fortune, pues son propiedad de las familias empresarias y están controladas por ellas. Estadísticamente no hay ninguna duda de que las empresas familiares ocupan una posición dominante en la economía del mundo. Podemos decir, con estos datos encima de la mesa, que si hubiera algún grupo humano con capacidad para parar el mundo, serían las empresas familiares. Y esto es enormemente importante porque la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa, la gran empresa, pero sobre todo las pequeñas y medianas empresas, a veces no son conscientes del protagonismo que tienen en la generación de riqueza del mundo. Y es lo primero que tenemos que hacer cuando damos seminarios y cuando damos cursos. Se nos olvida, vamos siempre a la cuestión de la gestión, que es enormemente importante como instrumentos, como sistemas de trabajo. Pero tenemos que hacer sentirles a las familias empresarias protagonistas fundamentales de la riqueza que se ha ido generando en el mundo a lo largo de la historia de la humanidad, pero muy en concreto los últimos 300 años. Fijaros, si hablamos algunos datos y muy por encima, hablar del continente americano, en este caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿qué importancia tiene ese tejido empresarial? Bueno, pues el 80% de las empresas que hay en Estados Unidos son empresas familiares, del total. El 50% del empleo privado es generado por empresas familiares. El 70% del Producto Interior Bruto es generado por las empresas familiares. Y más del 30% de esas empresas familiares cotizan en bolsas. En Hispanoamérica, por ir un poco a algunos países, el 75% de las empresas familiares en Argentina, de las empresas en Argentina son familiares. En Brasil el 90%, en Chile alrededor del 75% y en Colombia alrededor del 80%. Y normalmente estos porcentajes son en todos los países de Occidente y también de Oriente, a no ser que allí exista el comunismo. Bueno, yo quisiera centrarme un poquito en las familias empresarias.
la importancia que ha tenido en la historia económica del mundo. Si no hubieran existido las familias, no existirían las empresas, no ya las empresas familiares, no existiría ninguna empresa. Fijaros que allá por hace aproximadamente unos 15.000 años, las familias que empezaron a salir, por decirlo así, del comportamiento típico casi de los homínidos, ¿sí?, empezaron a generar riqueza, porque tenían que apostar por la supervivencia de su prole, de sus hijos. Aquellas familias empezaron a reproducir de manera mimética al principio lo que hacía la naturaleza. Y si había tomates, porque pues, los agarraban del entorno en el que vivían, aprendieron a escoger las semillas y a plantarlas y con eso ver cómo podían crecer plantas. Pero esos tomates cuando se desarrollaron eran suyos. Y lo hacían porque tenían que procurar la supervivencia de esa familia. Con esa producción de los primeros alimentos, fuera tomates o fuera maíz o fuera lo que fuera, comenzó la creación de la empresa. Comenzaron a producir y lo fueron las familias, porque las familias que no producían por sí mismas desaparecían cuando ya no podían tener los alimentos por la época del año para alimentarse espontáneamente. Algunas familias empresarias aprendieron muy pronto a producir alimentos y de toda clase de bienes. Algunas llegaron un poco incluso a producir con excedentes. Y con esos excedentes, así como con la producción se creó el capital, con esos excedentes se creó el intercambio, los mercados. Y con el tiempo los mercados fueron también siendo cada vez más dinámicos. Y para hacer el intercambio, vía trueque, eran muy lentos. Y acabaron esas familias, esos primeros negociadores, creando el dinero. Aquellos primeros productos que servían para el intercambio de cualquier otro producto. La sal, por ejemplo, fue el primer, por decirlo así, herramienta de intercambio monetario. Y lo crearon las familias. Y con los contratos que se hacían, crearon la ley. Es importantísimo tomar conciencia de esto, porque esas instituciones sociales evolutivas, la familia, la producción, el ahorro, el capital, el mercado, el dinero, la ley, todo eso lo crearon las familias empresarias a lo largo de milenios. Y esto existía en la antigua Babilonia, en la antigua Persia, en el antiguo Egipto, en la antigua China y en todo lo que era, digamos, la cultura occidental grecorromana. Y lo hicieron las familias. Son las protagonistas fundamentales de la generación de riqueza externa, más allá de ellas. No solo, porque eso era puertas afuera de las familias, puertas adentro. Las familias han sido las que han generado, digamos, el sistema de subsidiariedad más importante de la historia de la humanidad. Puertas adentro eran las cuidadoras de los hijos, de los ancianos, de los enfermos. Puertas adentro crearon el lenguaje y con ello crearon la educación. Han sido las grandes educadoras del mundo, antes de que existieran las academias o las universidades posteriores. Todo eso lo han creado las familias empresarias. Y esto se olvida. Tenemos que hacer en nuestros cursos, sentirles a las familias empresarias protagonistas de la riqueza del mundo. Luego hablamos de gestión, si queréis, un poco, pero es importantísimo esto. Mirad, desde el punto de vista de la historia, digamos, que se ha preservado como datos, los japoneses llevan aproximadamente unos 2000 años recibiendo, diríamos, de manera documentada la historia de las empresas familiares japonesas. Por supuesto, también en Europa, y no solamente en Europa, pero las que han tenido un poco más relevancia desde el punto de vista documental han sido las familias empresarias japonesas. Mirad cómo veis aquí, ¿no? Al principio, en la gráfica arriba a la izquierda, veis que pone family, ¿no? Esa pequeña pareja que se unía, digamos, para hacer vida juntos, que tenían hijos, que empezaban a trabajar. Con el trabajo hacían dos cosas, producir bienes para los hijos y con
el beneficio que generaba ese trabajo ahorraban y se convertían en bancos. Los zaibatsus, significan grupos financieros en japonés, fueron los primeros, digamos, banqueros del mundo, los primeros productores formateados, diríamos ahora, ¿no? Formales, organizacionalmente del mundo. Y tenían hijos. Y esos hijos les animaban a que fueran empresarios, que crearan sus propias empresas. Y luego esas empresas se convertían, digamos, entraban a formar parte del grupo empresarial de los padres y creaban grandes grupos financieros, grandes grupos empresariales. Es decir, las familias empresarias a lo largo de la historia de la humanidad, aunque solamente tengamos, digamos, de manera documentada muy bien el caso japonés, las familias, además de ser las primeras productoras, es decir, las primeras empresarias, eran la primera escuela de empresarios. Aquellas familias empresarias japonesas eran escuela de empresarios. Y es importante no olvidar en las familias empresarias la importancia que tiene ser escuela de empresarios. De hecho, ninguna escuela de negocio del mundo, la mejor escuela de negocio del mundo, ha creado nunca ningún empresario. Han ido los hijos de los empresarios allí a estudiar, pero no han creado empresarios. Esto es importante, porque llevamos aproximadamente, desde que se perdió la Segunda Guerra Mundial, se terminó en el caso de Europa, llevamos cediendo la educación de nuestros hijos al Estado. Y el Estado puede hacer una instrucción, enseña conocimientos, técnicas, habilidades, pero la educación, en la empresarialidad, en generar empresarios, las hacemos las familias o no las hará nadie. Y es importante que lo sepamos. Estamos, después de la Segunda Guerra Mundial, en Europa, se fue cediendo por parte de las familias empresarias no la instrucción, sino la educación al Estado. Y los hijos se han ido educando en los principios, digamos, de gestión, no de empresarialidad. Y es importante tenerlo en cuenta. La empresarialidad, los que somos de la Escuela de Economía Austríaca sabemos muy bien que es esa tendencia innata que todo ser humano tiene para mejorar a lo largo de su vida y dar respuesta a las distintas necesidades que a lo largo del tiempo y sus avatares necesitan. El empresario es ese captador de oportunidades, es ese generador de oferta ante la demanda que tiene, digamos, la sociedad. Y tenemos que ser conscientes de que no todas las escuelas económicas se han preocupado de la figura del empresario como generador de riqueza. Si tuviéramos que hablar de nuestra historia occidental, para nosotros, los austríacos, la primera escuela de empresarios es la Escuela de Salamanca. No voy a centrarme ahora ahí, porque hay otras que vinieron después más cercanas en el tiempo. Y si alguno de ustedes ha estudiado economía, le sonarán algunos nombres. Por ejemplo, Richard Cantillon, un francés, economista preclásico. Fue el primero en utilizar el término entrepreneur, emprendedor, al que definía como un coordinador, como un gestor, como un productor con riesgo. Vino más tarde Turgot, Jacques Turgot, un economista fisiócrata. Fue el primero en utilizar el coste de oportunidad. Es decir, que si yo tengo una serie de recursos que utilizo para generar una serie de bienes, estoy negándome a utilizar esos mismos recursos para generar otras oportunidades de negocio. Y él fue el que empezó a plantearse que el empresario no solamente podía ser, diríamos, alguien que generaba con recursos ajenos bienes, sino que podía ser también el capitalista, el inversor, al mismo tiempo que el productor. Y luego vino Jean-Baptiste Say, la famosa ley de Say, que nos decía a los empresarios, oye, antes de producir y más allá de los costes de oportunidad, decidas en qué invertir en lo que sea, intenta por todos los medios estudiar la demanda y produce aquello que demanda el mercado. Eso es la ley de Say, ¿no? Producción en función de la demanda. Pero hizo algo muy importante, convirtió y definió al empresario como un instrumento científico. Era aquella persona que estudiaba las necesidades de la gente
tenía los recursos que tenía y procuraba con esos recursos financieros, materiales, técnicos, humanos, generar los productos que necesitaba la sociedad. Y luego vino León Walras, el empresario como factor de producción en serie. Y empieza a distinguir entre la renta personal y la renta funcional. Es decir, que yo invierto mis bienes para conseguir un determinado producto y por eso, lógicamente, tengo una renta funcional. Cobro como cualquier trabajador que trabaje en esa empresa. Y luego, como inversor, tengo unos beneficios de carácter personal. Y luego vendría mi escuela, la escuela austríaca, Karl Menger, a finales del siglo XIX, en el que él define al empresario como una persona con capacidad de obtener información más allá de lo evidente, de realizar los cálculos necesarios previos a un proyecto empresarial, de combinar los recursos para producir esos bienes, tecnológicos, recursos humanos, recursos financieros, recursos de mercado, y vigilar todos los procesos que permitían, digamos, la consecución de los fines empresariales. ¿Y qué decir de Schumpeter? Con su concepto de destrucción creativa, definió al empresario como la persona hábil ante la incertidumbre. Fijaros ahora que estamos en una crisis, ¿no? La capacidad que tenemos los empresarios, ¿no?, de generar respuestas más allá de las certezas económicas, técnicas o de producción. Y Ludwig Mises, ¿no? Él es el que inventa el concepto de empresarialidad. Todo el mundo somos empresarios, porque todo el mundo necesitamos, digamos, y deseamos mejorar. Y define al empresario como el agente central de la economía capitalista. Acordaros de los japoneses, de los Zaibatsus. Trabajaban para generar una producción, no solamente para la supervivencia, para que hubiera excedencia con el cual poder, digamos, generar trueques o generar mercado, y con ello generar beneficios. Es el agente central de la economía capitalista. Ahorraban, generaban capital, que reinvertían. Y advierte de la discrepancia, antes que nadie, entre el poder y el hacer. Él define al ser humano, tiene un libro, La acción humana, como la capacidad de materializar las ideas que resuelven problemas, que resuelven necesidades de carácter material vía producción de productos o vía producción de servicios. Esto es enormemente importante. Y luego tenemos, todavía vive Israel Kirchner, el empresario, es incansable buscador, audaz y siempre alerta, dispuesto a descubrir oportunidades de ganancia como coordinador, como promotor, como inventor. Es importantísimo esto. Porque el empresario, la familia empresaria, que es la generadora de las empresas desde hace más de 15.000 años, la familia empresaria, el empresario, y ver a la familia y ver a la empresa como una organización generadora de soluciones a los miles de problemas que tenemos la sociedad. Cuando una sociedad tiene muchas empresas de todas las dimensiones, es una sociedad que ante las crisis económicas, o como esta, además de carácter sanitario, tiene más recursos para salir adelante y afrontar las crisis. Tiene más recursos Colombia que los puede tener en este momento Venezuela, que ha destruido la empresarialidad de los venezolanos. O Cuba, otro tanto. O cualquier país comunista. Es importantísimo que demos muchísima centralidad y hacerles sentir orgullosos a los empresarios y a las familias empresarias, que son las generadoras de riqueza. Si hay alguna superioridad moral, es en los generadores de riqueza, no solo las empresas, también los trabajadores. Somos nosotros los que tenemos la superioridad moral, no los que distribuyen la riqueza, que además no la generan. Por extensión, casi todos los políticos en casi todo el mundo. Ellos se sienten superiores moralmente porque distribuyen la riqueza. Cuando nosotros, los empresarios, distribuimos la riqueza, generamos riqueza. Cuando ellos la distribuyen, la convierten no en inversión, sino en gasto. Eso es terrible. Cada vez las sociedades son más pobres cuando se realizan estos procesos verdaderamente perversos de la economía. La economía como ciencia existe porque las necesidades son infinitas y cambiantes y los recursos son limitados. Bien,
Siempre les digo a todas las escuelas de negocio, a todas las universidades, a todas, digamos, los cursos de formación de empresarios, que hagan sentir orgullosos a las familias empresarias, que se sientan el origen de la generación de riqueza de toda nuestra historia como humanos. No lo han hecho los homínidos, lo hemos hecho nosotros. Y han sido las familias el origen de las empresas. Pasemos un poco a esa otra cuestión. Oye, ¿cuáles son los factores que he ido viendo a lo largo de estos ya 30 años, 3 décadas dedicadas a la empresa familiar? Algunas de las, digamos, características fundamentales que permiten, digamos, que las empresas salgan adelante generación tras generación. Primero, esas empresas que salen adelante generación tras generación, como veíamos en los Zaibatsus, son escuelas de empresarios. No solamente son centros de producción, son escuelas, universidades. Siempre les digo a los fundadores que son empresarios, que tienen un liderazgo natural para crear una empresa, y si tienen una familia, pues puede convertirse en una empresa familiar, que eso es lo que van a dejar de herencia. Van a dejar, nada nos llevamos al otro barrio, al otro mundo cuando morimos. Dejamos lo que hemos creado aquí. Y si esa persona empezó de cero, con una mano delante y otra detrás, y 30, 40, 50 años más tarde, tiene 50, 60, 100 trabajadores y factura 10, 20, 30 millones de euros o de dólares o de lo que sea, esa es la herencia que va a dejar a los hijos. Pero esa es la mitad del trabajo de un empresario familiar. La otra mitad, al final de su vida activa, es que ha tenido que crear en paralelo una familia empresaria. Y si no ha creado una familia empresaria, lo mejor que puede hacer es vender la empresa. Él ha demostrado ser empresario, no obligatoriamente los hijos tienen que ser. Su obligación moral es crear una empresa y una familia empresaria si quiere convertir a esa familia en familia empresaria, si quiere que esa empresa la hereden los hijos. No todos lo hacen, pero cuando vamos a las sagas familiares, a esas empresas centenarias, bicentenarias, tricentenarias, hay empresas en Europa de más de 1000 años, y no pocas, y más de 500, muchas más. Esas empresas han sido siempre, generación tras generación, escuela de empresarios. Esa es la primera razón fundamental que hacen que las empresas sean realmente empresas centenarias. Por supuesto que tienen que profesionalizarse como familia empresaria. Sobre todo, hay algunos tipos de habilidades y conocimientos que tienen que desarrollarse internamente. Tienen que ser, digamos, familias que desarrollen la empresarialidad. Que se conviertan los hijos en empresarios. Yo les digo que la mejor escuela de sucesores es darle a un hijo la posibilidad de financiarle una parte de su proyecto empresarial. Como hacían y siguen haciendo los Zaibatsus. Móntate tu empresa y luego la metemos en el grupo de empresas familiares, en el holding, diríamos ahora. Es la mejor forma. A empresario se aprende haciendo empresario. No se aprende en ninguna universidad ni en ninguna escuela de negocio. Allí se aprende gestión y toda la clase de instrumentos financieros, tecnológicos, de organización. Pero no se aprende a ser empresario. Por supuesto, tiene que desarrollarse, además de habilidades y conocimientos emprendedores, también tiene que desarrollarse habilidades profesionales en función de su implicancia en la empresa. Si solamente quieres ser accionista, prepárate para entender una cuenta de resultados, un balance, para entender el funcionamiento de la junta de accionistas. Si quieres ser un trabajador de base, pues igual. Prepárate en consecuencia, si vas a ser un directivo, si vas a ser un consejero, un sucesor, lo que sea. Tienes que prepararte en función de tu implicación en la empresa. Y hay que exigir la máxima preparación. Ningún profesional de fuera de la familia que trabaje en nuestra empresa tiene que tener en esa función mejor preparación que uno de la familia. Y eso es importantísimo que se lo exijan. Todas las empresas bicentenarias, tricentenarias y centenarias, lo he visto siempre en todas esas empresas. Y también tienen que desarrollar habilidades políticas para transmitir valores, mantener la cohesión entre las distintas culturas y ramas familiares, gobernarse internamente. Las empresas familiares que caen, que desaparecen desgraciadamente, es porque no han desarrollado habilidades políticas, habilidades de comunicación, de negociación intrafamiliar. Es lógico que cada hijo
tenga sus propios intereses, tenga su carácter. Y cuando se casa no solamente con otra persona, se casa con otra cultura familiar, que hay que integrar. Y es un proceso de formación y de conocimientos políticos, de políticas familiares. Para mí son tres grandes, digamos, habilidades o conocimientos que tiene que desarrollar toda empresa familiar para continuar generación tras generación. Por otra parte, estas empresas familiares, que son centenarias y bicentenarias, son independientes financieramente. Tanto las empresas como los miembros familiares. Ese famoso, digamos, esa famosa teoría de los tres círculos del ámbito de la familia, el ámbito de la propiedad, el ámbito de la empresa. En las empresas centenarias, en las sagas familiares, he visto que hay un círculo más siempre, que es el círculo del patrimonio. Es importantísimo. Estas empresas no dependen a lo largo de su historia nunca de los bancos. Tienen claros límites de riesgo y no se lo pasan nunca. No quiere decir que no se endeuden. Claro que se endeudan, porque les interesa a veces hasta por razones exclusivamente fiscales. Ellos, como los zaibasus, son sus propios bancos. Y, por tanto, no dependen de bancos externos o de financieras externas. Acuden a ellos por interés. Necesito hacer una inversión de $500,000, yo tengo en reservas 1 millón, pues prefiero ir a un banco que me deje ese $500,000 y ese millón que yo tengo lo tengo invertido de otras maneras que a lo mejor me renta un 3% y el crédito que he pedido tengo que pagar un 1%. Por lo tanto, no me descapitalizo y además genero, digamos, más dinero. Pero lo mismo que las empresas familiares no dependen de bancos o de financieras externas, tampoco los miembros familiares dependen de la empresa en caso de quiebra. Ellos también son, desde muy pequeños, educados en el ahorro, educados en la inversión, educados en la financiación de sí mismos. Es enormemente importante este cuarto círculo que veis ahí en rojo. Habrá activos financieros de carácter familiar. Tenemos que repartimos todos los años, supongamos, un 30% para los socios familiares. Muy bien, a lo mejor decimos un 15%, lo llevamos conjuntamente con la empresa. Otro 15% lo llevamos con familiares. Y mis ahorros y los de mi esposa y los que yo he heredado los llevo, digamos, en el patrimonio privado. Pero hacemos lo que se llama la gestión de patrimonios familiares, que cuando son grandes ya patrimonios familiares se convierten, diríamos, internamente, y de eso os hablará Pablo Nogales, en lo que serían los family office, las oficinas de familia para la gestión. Pero todas las empresas familiares que son centenarias, trabajan con estos 4 círculos. Y por último, tienen sólidos pactos en políticas sucesorias, no solo en procesos y metodologías de sucesión. Es muy importante tener en cuenta que las sucesiones tienen 3 apartados fundamentales. Tienen que pactarse las políticas de sucesión. ¿Quién va a ser el próximo sucesor en la siguiente generación? El que tiene más, la rama familiar que tiene más acciones, la rama familiar que conoce mejor la empresa, la rama familiar que está más preparada académicamente, tiene otras experiencias en otras empresas. ¿Cuál es la clave política para definir la sucesión? La que sea, pero indudablemente tenemos que pactarla. Luego elegiremos que sea con el concepto político que decidamos decidir quién va a ser el próximo sucesor, decidiremos que haya un itinerario de profesionalización lo más completo posible y al mismo tiempo, además, vigilado o evaluado por los órganos de gobierno y además a lo largo de 5, 6, 7, 8 años de preparación de ese sucesor. Y luego también tendremos que plantearnos que los predecesores no están ahí para dejar de la noche a la mañana su puesto, sino que van a ir delegando en el sucesor y van a ir centrándose sus
tareas, sus funciones en otras cosas. Y tienen que pactarse también entre el que sale y el que entra, desde el punto de vista del conjunto del accionariado familiar, quiénes van a ser los sucesores. En general, los consejos de familia son los que definen y pactan las políticas sucesorias entre las distintas ramas familiares. Normalmente, esas normas de políticas sucesorias están escritas en los protocolos familiares. Los órganos de gobierno, generalmente con ayuda de asesores externos, evalúan el proceso sucesorio, tanto de políticas como de itinerarios de carrera de los sucesores, como de salida de los predecesores. Normalmente todos los sucesores han sido previamente empresarios o han dirigido empresas. Y esto es enormemente importante no olvidarlo. Hay dos grandes funciones, sagradas funciones que todo sucesor tiene que desarrollar muy bien a lo largo de su vida activa como sucesor. Tiene que ser un gran empresario porque tiene que mantener competitivo el negocio como lo recibió, si no más. Y tiene que ser un gran cohesionador familiar, porque igual que heredó una empresa, hereda una familia que tiene que mantenerla unida. Y esto último no es fácil. Y por esto no se cobra. Pero hay que hacer las dos cosas. Por tanto, todos los sucesores han sido previamente empresarios o han dirigido empresas. Y tienen previstas al mismo tiempo alternativas sucesorias ante los imponderables que pudieran ocurrir con los actuales sucesores. A veces tenemos ejemplos de que se ha hecho todo el proceso bien y, desgraciadamente, el sucesor, cuando llevaba 3 o 4 años llevando la empresa, un cáncer, un accidente de tráfico, murió. Tenemos plan B. Cuando vemos las sagas familiares, las empresas familiares centenarias y bicentenarias, siempre encontrarás una sucesión en donde pasó algo gravísimo, pero tenían plan B. Y no debemos dejar de pensar en ese plan B. Y por último, todas estas empresas se profesionalizan desde la primera generación en el gobierno interno de la misma. Al final, normalmente, de esa primera generación, ya empiezan a estructurar los órganos de gobierno. Cuidado con confundir estructura de gobierno con funciones de gobierno. Ninguna empresa llega al final de la primera generación si las funciones de gobierno no se han hecho. Las funciones de gobierno se hacen siempre. Si usted crece mucho como familia y crece mucho como empresa, creará una estructura de gobierno. Pero el papá y la mamá, si hay un problema serio en un hijo, en ese momento son el consejo de familia. Y no duermen, si es grave la situación, hasta que se resuelve el problema. Muchos consejos de familia se han hecho en los dormitorios, porque hay 2 hermanos que se han peleado y los padres no duermen. Y empiezan a pensar. No tienen una estructura de consejo de familia, pero sí una función de familia. Y lo mismo pasa con la junta de accionistas, y lo mismo pasa con la junta directiva, y lo mismo pasa con el equipo de gerencia. Las funciones se hacen siempre por microempresa que sea esa empresa. Cuando se crece, entonces se crea estructura. Y haremos estructura cuando el crecimiento nos dé para ello. Pero nunca se deben dejar de hacer las funciones. Cuando estas 4 o 5 variables se tienen en cuenta, lo normal es que la empresa familiar demuestra claramente que está profesionalizada como familia empresaria. Y cuando yo entro a trabajar con una familia empresaria, estas A, B, C, D, E es lo primero que miro. Inmediatamente me sitúo en donde falla. Ténganlo en cuenta, las empresas familiares que nos escuchan, los asesores que nos escuchan y, por supuestísimo, todas las personas que nos dedicamos a la formación, educación y profesionalización de las familias empresarias. Por último, me gustaría hablar un poco de algunas oportunidades para las empresas familiares que, indudablemente, pues ante una crisis siempre tenemos. Yo ya he pasado 3 crisis familiares, 3 crisis económicas, perdón, importantes, la del 73, la del 93, la del 2007, que en España fue el 2008, 2009 hasta el 2012, y esta última que estamos viviendo. Desde el punto de vista económico no me importa casi nada, ni me preocupa casi nada la cuestión económica, porque siempre han salido airosas, la mayor parte de las empresas de un país han salido airosas las empresas familiares, sean pequeñas, medianas o grandes. Me importan son las otras cuestiones que tienen que ver más con la familia. Pero desde el punto de vista económico,
estoy plenamente seguro que las empresas familiares, la mayoría de ellas, más del 95%, seguirán existiendo después de esta crisis y además se habrán profesionalizado mucho mejor. Financieramente, hay que decir que las empresas familiares son muy prudentes. No gastan más de lo necesario, no gastan más si no pueden gastar. Tienen, digamos, una economía basada en la economía real, con una visión de largo plazo, que es un largo plazo no de una empresa no familiar, de aquí a 5 o 6 años o 10 años, es la siguiente generación. Tienen valores semejantes, lo cual les da muchas posibilidades de llegar a alianzas entre las empresas familiares, tanto a nivel nacional como internacional. Yo vivo en Andalucía. Hay varias empresas familiares. En Andalucía es una zona muy similar, salvando las distancias, a lo que es casi todo Hispanoamérica. Andalucía es la despensa de Europa. La mayor parte de las empresas andaluzas son del sector agroalimentario. Muchas de ellas, con invernaderos, por ejemplo, totalmente tecnificados, entran en contacto con empresas familiares de Suecia o de Finlandia y allí distribuyen. Aquellas son distribuidoras y estas son generadoras. Ya esto se viene haciendo desde hace aproximadamente unos 15 años. No pocas de esas, digamos, alianzas se han convertido en canje de acciones. Es decir, ven, mira, entro a formar parte de tu accionariado con un 10% y al revés, tú entras a formar parte de un 10% del accionariado, de la mía. Nos llevamos bien, nos conocemos bien, tenemos los mismos problemas familiares más que problemas, desafíos. Nos entendemos bien. Has traído a tu sucesor a trabajar unos años en mi empresa. Yo te he llevado al mío allí a Finlandia o a Suecia, o a Alemania, o a Holanda. Eso se puede hacer. Y hay que empezar a pensar en eso porque tenemos muchas posibilidades de internacionalizarnos las pymes familiares vía estos canales de cooperación. Son además las empresas familiares cada día más atractivas por la confianza que generan, su estabilidad directiva y financiera para atraer inversiones ajenas. En la crisis anterior, en España, si ha habido algún cabreo y alguna generación de desconfianza enorme, ha sido con los bancos. Y ahora el inversor pequeño no quiere meter el dinero en los bancos. Tal vez las grandes empresas pues tampoco acaba de verlo claro, pero la empresa que está al lado, que a lo mejor la conoce, porque es del mismo sector y que tiene ahí 50.000, 100.000 dólares, bueno, ¿y por qué no lo invierto en esta pequeña empresa? Las empresas familiares tienen que aprender a atraer inversión, porque dan mucha garantía, porque dan mucha seguridad. Tienen que dejar de crecer solo con recursos propios, porque poco a poco eso les hace ser muy poco competitivos y normalmente les van quitando mercado otras empresas que sí hacen esta clase, diríamos, de acuerdos. A través de los sucesores, por su juventud, las empresas familiares van a tener la posibilidad, la están teniendo ya, de agilizar sus procesos de internacionalización, de innovación. Los hijos salen a estudiar a otros países, tienen trabajos, experiencias empresariales con otras empresas familiares o no familiares en otros países, hacen contactos. Y cuando vuelven a la empresa, lógicamente, vuelven con un capital de conocimientos y de contactos que les permiten internacionalizar mucho más rápidamente a la empresa. Si tuviéramos que pensar en las características productoras de toda Hispanoamérica, muy en concreto en los ámbitos agroalimentarios, pero ¿quién lo dice? De materias primas, por Dios, medio ambiente, ¿no? Las ventajas que tiene Hispanoamérica son inmensas. Y se apuesta por la innovación, por una cierta especialización en función de su sector de trabajo, de su rubro. Y el país mejora en seguridad jurídica. En un momento en donde una de las características de esta crisis económica es la localización de empresas, así como en los años 90, en el pasado siglo, una de las características fue la deslocalización de las empresas de los países más desarrollados occidentales a países en desarrollo, muy en concreto la cuenca del Pacífico, muy en concreto China, y por razones sabidas, Estados Unidos está diciendo, vamos, deslocalizamos nuestras empresas, las vamos a volver a localizar. A nada que se especialicen, que innoven, que se internacionalice la empresa familiar hispanoamericana, muchas de esas empresas norteamericanas y europeas deslocalizadas en la cuenca del Pacífico van a ir a América, a toda la América hispana. Aprovechemos esa ocasión. Les dejo en
si os metéis en mi web, hay un libro gratuito, Cómo conseguir el éxito en la empresa familiar, en donde abundo un poquito en estas ideas que os he dado. Por ahí tengo algunos libros que también los podéis encontrar por Amazon, y los podéis, tanto en papel como online, los podéis adquirir. Estoy abierto para vuestras preguntas, pero lo importante es que nosotros, como profesionales que ayudamos a las empresas familiares, les enseñemos a sentirse orgullosas de lo que son. Y las empresas familiares que miren un poquito más allá de las 4 paredes y puertas cerradas que se meten desde las primeras horas del día y se hace de noche y siguen trabajando. Y su mundo parece que hacen poca cosa porque lo hacen en esa especie, diríamos, de pequeño laboratorio, en donde innovan, en donde trabajan, en donde generan riqueza, donde dan respuestas a montones de necesidades humanas, bien porque producen productos, bien porque producen servicios. No olvidemos nuestra superioridad moral será siempre mayor como generadores de riqueza que como repartidores de la misma. La superioridad moral la tenemos nosotros, los empresarios, los trabajadores que generamos riqueza. Sentiros orgullosos de ello. Un fuerte abrazo a todos y estoy dispuesto a vuestras preguntas. Gracias, Fernando. Aquí nos dice Sergio Hincapié, nos está diciendo buenos días, abrazo fuerte para todos. Las estadísticas en Colombia de las pymes en 2018 indican que el 70% de las empresas no logran sobrevivir los primeros 5 años. Yo diría que un porcentaje alto no quiebra en el primer año, sino que pierden su dinero, inversión y quedan endeudadas. Solo el 30% logra sobrevivir. ¿Hay alguna estadística actualizada? Al parecer, uno de los determinantes no es la falta de actitud hacia el emprendimiento, más bien una falta de brújula al respecto. Eso es el comentario y pregunta a la vez que hace Sergio Hincapié aquí en nuestras redes sociales. Fernando, ¿qué tienes que decir al respecto? Sí, yo creo que la clave, gracias a Dios, pues llevo dando cursos y seminarios y talleres, pues en fin, estas 3 décadas, es que hemos olvidado que los empresarios familiares somos educadores de nuestros hijos y nos dedicamos solamente a hacer empresa, nos dedicamos solamente a producir. Indudablemente una persona que es empresaria es incansable y mientras ella esté al mando, esa empresa va a tirar. Las empresas familiares terminan muchas veces al final o al principio de la segunda generación. ¿Pero por qué? Porque no hemos hecho una familia empresaria. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Yo cuando hablo con un fundador se lo digo. Usted, ¿qué tiene? 70 años. Ya ha demostrado como empresario todo lo que tiene que demostrar. La pregunta que le hago, ¿a quién va a dejar esta empresa? Hombre, mis hijos. ¿Y son como usted empresarios? ¿O solamente he hecho empresa pero no familia empresaria? Porque si esto último no lo ha hecho, es conveniente que tenga claro que mejor es venderla. Seguirá existiendo en otras manos, posiblemente de una persona con una mentalidad empresarial muy grande y al mismo tiempo lo que no se gaste usted se lo encontrarán los hijos. Pero no le dejen una empresa a unos hijos que no son familia empresaria. Si usted no lo ha podido hacer, o por la razón que sea, los hijos no quieren, puede haber otras opciones, pero la mayor parte de la causa de la mortandad de empresas familiares a principios de la segunda generación es esta la causa. Que se ha olvidado de ser escuela de empresarios. Por aquí tenemos varios comentarios. Livina Estrada, Mónica Badía, Emperatriz Mosquera, Rómulo, todo muy claro para Rómulo, muy bien Rómulo, María Piedad Gil Botero, gracias Andrés Valderrama, Sixto Palacio de Río Negro, JJ Ruiz, muchas gracias por sus comentarios. Como hoy estamos también en los académicos, una de las inquietudes, Fernando, que tú lo alcanzaste a decir, ¿qué podemos decirles a los papás o a los que somos papás? Yo lo personalizo un poco y discúlpame que lo haga de esa manera. La pregunta sería aquí, como en Colombia, alguna publicidad, ¿saben dónde están estudiando sus hijos para que no vayan a acabar con la empresa? Sería como el comentario. ¿Qué recomendaciones tienes en estos casos, Fernando? Yo te he escuchado un par de veces algunos comentarios al respecto.
Sí, primero es una llamada de atención a las escuelas de negocio que lo que hacen es no crear empresarios. Los empresarios no se pueden crear. Los empresarios se hacen frente a ser empresario. Disculpa, Fernando, es que nos están enviando la señal de la parte del receso musical, pero ya quitamos el micrófono. Ahora sí, disculpa que te hayan interrumpido aquí los artistas. Es importante que diferenciemos cuando hablamos de educación, que tiene que ver con los valores, tiene que ver con la impronta personal que uno aporta, digamos, el sentido de su vida. Eso lo da la familia. ¿Sí? Y en eso tenemos que ser conscientes que en eso no podemos competir con las familias. Lo que sí tenemos es que decirles a las familias que también eso es educable, que si un empresario es un gran empresario, pero no tiene capacidad para generar una familia empresaria, también le podemos ofrecer en las escuelas de negocio y en las universidades productos formativos, no digo un máster, porque posiblemente no necesiten eso, las personas más mayores, pero sí talleres, sí seminarios cortos, para que empiecen a ser los generadores, igual que han generado una empresa, una familia empresaria. Y a veces no saben. Y la propia dinámica del pequeño y mediano empresario, todo el día lo gastarían, porque en la empresa se acaba el día, pero no las tareas. Tienes que dejarlo. Y siempre te queda corto el día. Pero nos olvidamos porque tenemos la sensación que si nos dedicamos a hacer empresa, la familia se hace sola. La familia se hace sola como cualquier familia doméstica. Pero si nosotros queremos ser el día de mañana una familia empresaria, no se hace sola. Igual que la empresa no se hace sola, la familia empresaria tampoco se hace sola. Hay que hacerla y hay que dedicarle tiempo. Hay que tener unos mínimos de conocimientos desde el punto de vista psicosociológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista societario, desde otras variables. Igual que a veces encargamos a un asesor que venga a formar a unos trabajadores en determinada necesidad, en un departamento, en un área funcional, tenemos que pensar en nuestra familia, que en paralelo a ir haciendo empresa, tenemos que ir haciendo familia empresaria. Y tenemos que invertir tiempo en ello. También dinero, pero sobre todo tiempo. Y sobre todo, tenemos que ser conscientes de que si fracasamos como generadores y constructores de familia empresaria, no podemos pensar e imaginar que nuestra empresa va a continuar con éxito más allá de nosotros mismos. Y desgraciadamente, cuando eso ocurre, nos damos cuenta de eso. Algunos fundadores que he conocido, desgraciadamente, se dan cuenta tarde, cuando ya no pueden trabajar en la empresa y la dejaron a unos hijos que no tenían mentalidad de familia empresaria, acabaron destruyéndola. Fernando, sí. Vieron los últimos años lo que no habían hecho. La responsabilidad no es de los hijos, la responsabilidad es de los que venimos delante. Y lo único que tenemos es ayudarles a tomar conciencia. Igual que hay herramientas para hacer gestión, hay herramientas para hacer familias empresarias. Fernando, entonces aquí un saludo al doctor Juan Diego Gómez García, miembro de nuestra junta directiva de nuestra institución, quien estuvo también en tu pasada conversación y con quien justamente habíamos comentado que sería importante hacer este evento, y él fue uno de nuestros ideólogos de que estemos hoy aquí. El doctor Juan Diego nos dice: la estrategia es hacer sucesiones en vida, cuando los fundadores aún tenemos capacidad productiva para hacer ese acompañamiento. María Piedad Gil Botero dice: ¿cómo trabajar con los hijos ese asunto del orgullo? Porque muchos disfrutan los beneficios, pero a veces no logramos, se me fue, espera que pase muy rápido, disfrutan los beneficios, pero a veces no logramos hacer que se apersonen y se sientan orgullosos. Mónica Badía dice: ¿cómo se hace para interesar a los hijos a regresar a países del tercer mundo cuando tienen buenos trabajos en otros países? Estamos en la segunda generación. El doctor Carlos Esteban Jaramillo Zuluaga, presidente de la Junta Directiva de FENALCO Antioquia, le agradecemos que continúe con nosotros. Muy importante realizar los protocolos de familia, dice él. También el doctor Alfredo Restrepo, presidente de Joyerías Intercontinental y también directivo de FENALCO Antioquia. Excelente la manera holística de enseñarnos los retos y desafíos empresariales generacionales. Andrés Valderrama, una pregunta para el doctor Nogales. Cuando las familias empresarias desean apalancar un emprendimiento con otros de la misma familia, ¿cuál es la mejor manera de establecer reglas para un gana-gana
para empresas, entre empresas. Bueno, ahí dejo como estas primeras preguntas y comentarios. Le voy a solicitar al profesor Jorge Castro que recojamos las otras para que al finalizar sobre las 11:45, Fernando va a permanecer con nosotros, así nos lo comentó, hasta el final, justamente para que podamos hacer algún otro diálogo al final después de los dos paneles. Entonces, Fernando, por ahora esta primera ronda, porque ya tenemos señal desde el municipio de La Ceja, por allá tenemos los artistas que nos van a hacer un receso musical para nuestros participantes internacionales que nos van a ofrecer música típica de Antioquia y de Colombia. Fernando. Lo dejamos, ¿no? No, Fernando, pues, bueno, intervente otro par, 3 minutos podemos tener. Vale, vale. Hacemos vale. el receso musical de 10 minutos y luego estará con nosotros el doctor Andrés Eduardo Vial desde Chile. Vale. Sí, entonces respondo un poco a esas cuestiones que me acababas de comentar. Bueno, en primer lugar, en el tema de los hijos, que esta es una cuestión muy típica cuando hablamos en cualquier país, pues empresas de provincias, que diríamos en España, ¿no? Bueno, pues los hijos, lógicamente, quieren ir a la gran ciudad, quieren salir al extranjero y porque piensan de que ahí van a tener, lógicamente, más oportunidades para crecer. A mí me parece que es enormemente importante que los hijos tengan experiencias foráneas en el momento adecuado. Normalmente pueden ser porque hacen la carrera académica en otro país o terminada esta, bueno, pues van a hacer, digamos, una experiencia empresarial en otro lugar, bien sea dentro del país, en una zona más poblada, en la capital del país o algo así. Es bueno. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacerles sentir orgullosos a los hijos de que no todos los hijos como ellos, de la misma edad, que han estudiado en las mismas escuelas, colegios, universidades, tienen, digamos, unos padres generadores de riqueza, que han apostado por dejar algo como herencia con capacidad de generar más riqueza al mismo tiempo que profesionalmente les sirve a ellos para hacer, digamos, una vida profesional en donde tengan la capacidad casi total de autonomía, diríamos, directiva. No todos los padres pueden decirle eso. Muchos compañeros suyos que han estudiado en la universidad serán compañeros que trabajarán para otras empresas. En no pocos casos, como la que tiene su familia, más o menos del mismo sector, de la misma dimensión, posiblemente de la misma región. Sin embargo, ellos van a poder continuar con eso. Ahora, tenemos que explicárselo. Y tenemos que explicárselo a sabiendas de que a corto puede que no lo valoren. El trabajo del empresario, igual que el trabajo del padre, es sembrar para el largo plazo. No le pidas a un hijo que valore ahora que tienes en un pueblo pequeño, una empresa pequeña, que él está imaginando, digamos, pues la gran ciudad, yo que sé, Bogotá, por poner un poco el ejemplo de Colombia, porque querrá ir allí. Es verdad, ante eso no tenemos competencia. Pero él tiene que pensar que la competencia de las grandes, diríamos, estructuras poblacionales y empresariales no le van a dar posiblemente las mismas posibilidades de hacer su carrera profesional como se la hará su pequeña o mediana empresa en su localidad, en Cali o en cualquier otra empresa, otra ciudad más pequeña. Pero necesita tiempo para experimentar ambas cosas. No nos neguemos a que tengan esas ambiciones. En un mundo en donde sí o sí toda empresa pequeña, mediana o grande será una empresa que por activa o por pasiva, si está existiendo, es porque es una empresa internacionalizada. Cuanto antes salgan y experimenten y vean, mucho mejor. Me decía un compañero a mí aquí hace ya unos años, en Madrid, en la calle Orense, pues hace aproximadamente 30 años o 40 años, todos los restaurantes, quitando uno o dos, eran españoles. Y todos de 4 y 5 tenedores, en la zona, digamos, paralela al Paseo La Castellana. Y me decía uno de ellos, que asistió a un curso mío de la EOI, me decía, mira, Fernando, y estoy hablando ya de hace más de 10 años, ¿no? Fernando, en este momento, los restaurantes de la calle Orense son el 90% internacionales, italianos, coreanos, franceses, chinos. Nosotros somos la minoría. Nosotros vivimos un entorno internacional sin haber salido del barrio, de la calle. Somos internacionales de manera pasiva,
porque no hemos tenido que salir al extranjero, pero han venido los extranjeros a instalarse en nuestro sector, en nuestro barrio, en nuestra calle, y ahora tenemos que competir con ellos. Entonces, cuanto antes salgan los hijos y les demos la oportunidad de que estamos gestionando una empresa en donde ellos podrán ser protagonistas, como casi seguro en ninguna de las empresas más grandes y de poblaciones más grandes, 10 años más tarde volvemos a hablar.